al Colegio de Biólogos de Costa Rica. La tarde de hoy tenemos un webinar sobre las técnicas adecuadas de plantación y nos acompaña Fabricio Ballestero, quien es ingeniero forestal, es también regente forestal y presidente de la Asociación Costarricense de Reforestación y Arboricultura. Es así, ¿verdad? Y arboricultura como tal. Arboricultura. Ok, de arboricultura. Bienvenido, don Fabricio. También tenemos varios acompañantes en la sala y también estamos transmitiendo por Facebook. Voy a dejar de compartir para que don Alejandro, don Fabricio nos pueda compartir su pantalla. Sí, regálame un segundo. Me indican si ya estoy en pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer que me hayan dado la oportunidad de dar esta pequeña charlita. Digamos que es un proceso de doble organización, llamémosle de alguna forma, porque a pesar de que el espacio lo estamos habilitando desde la Asociación Costarricense de Arboricultura, también es parte, digamos, de los procesos de concientización que hemos venido generando a través del proyecto Transición a una Economía Verde y Urbana, proyecto TEU, en general. Entonces, para no duplicar presentaciones, voy a utilizar esta em, como tal. Hoy, o lo que vamos a ver un poquito durante este ratito de conversa es lo que yo siempre menciono cuando hago o cuando me presento a alguna actividad de intervención, llamémosle un proceso de plantación de árboles, donde siempre menciono que todos hemos participado en estas actividades, pero nunca nadie nos enseña realmente a plantar. Entonces es bastante relevante que entendamos cuáles son las técnicas correctas y algunos otros procesos previos a la plantación que nos fomentan que podamos generar realmente el éxito que estamos buscando durante estos procesos. Esta es la mascota que hemos utilizado para estos procesos de capacitación, que es nuestra mascotita Apache, ¿verdad? Muy común actualmente en nuestro entorno urbano, más visible actualmente en nuestro entorno urbano. Un poco sobre lo que es el territorio. eh, ¿Verdad? Dice territorio Tebo, pero si lo vemos de forma general, de ese es el contexto de nuestras ciudades, donde tenemos muchas áreas urbanizadas y algunos árboles específicamente en las áreas de protección, en aquellas líneas y en algunas otras partes de la infraestructura verde urbana. Y bueno, ¿verdad? Como les decía, aquí vivimos, este es como nuestro contexto. En la mayoría de las ciudades, por lo menos estrictamente hablando. Un poquito antes de arrancar, ¿qué son esos beneficios? Bueno, aquí hablaba un poquito sobre las brigadas de reforestación y por qué son importantes. Estas, llamémosle, jornadas o procesos que la gente se organiza, tanto empresas como demás, para estos casos es muy relevante. Sin embargo, tenemos que tener en claro que estas acciones no inician o no terminan más bien con el plantado, sino que tienen unos procesos consecuentes a ello. Entonces vamos a hablar ahora un poquito sobre eso. Los beneficios de los árboles, o conocer, importante los beneficios de los árboles en nuestro entorno, específicamente para la protección del suelo, para la infiltración del agua y del aire limpio, para la producción de medicinas, alimentos, materias primas y hábitats, ¿verdad? Para otros seres vivos que también pues están con nosotros en este entorno urbano. En esa búsqueda importante de la cobertura, hay que entender cosas o principios básicos como que el árbol es un ser vivo, ¿verdad? Como les decía, no es algo que lo dejé ahí y lo abandoné y me acuerdo de vos el último día que me tomé una foto, el día que te planté. Además de ser un elemento vivo, pues se convierte siempre en las ciudades en esas escasas conexiones que nos quedan a los seres humanos con la naturaleza dentro de estos espacios.
Importante entender que a pesar de que el árbol está en este entorno urbano, no debe ser visto como mobiliario que se puede pintar, recolocar o modificar. Y por ende, esto nos lleva a que ojalá tengamos mayor empatía con el árbol y mayor sensibilidad con su estética. Y pues por supuesto, como último punto y no menos importante, el cambio de paradigma donde la intervención sobre los árboles sea la mínima posible y que las prácticas inadecuadas, em, independientemente ya sea por un recurso de ajuste, no sean relevantes por la falta de espacio. Otra de las cosas que muchas veces hablamos o hablo yo antes de iniciar un proceso de estos es, le pregunto a las personas presentes si saben cuál es la diferencia entre sembrar y plantar. ¿Y por qué lo hago? Porque culturalmente tenemos arraigado de que lo que hacemos durante estos procesos es sembrar, pero si vemos la definición en el diccionario, si buscamos directamente cuál es el término correcto, sembrar consiste en colocar directamente una semilla al suelo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista estricto en las imágenes que están viendo aquí, realmente aquí no estamos trayendo ninguna semilla, o sea, aquí ya estamos trayendo individuos que vienen Solo yo puedo hacer. con un desarrollo como tal. Em, y lo que realmente hacemos en estos casos es plantación, específicamente, porque es colocar una planta en el suelo y pues usualmente son pequeñas o jóvenes o que tienen algún desarrollo importante. Para entender, digamos, un poco sobre los mm, diferentes procesos que se podrían gestar, existen una serie de protocolos o manuales que se han venido realizando a nivel nacional. Uno que entra o que se gestiona a través del Sistema Nacional de Conservación, la Municipalidad de San José y la CNFL, sobre este protocolo de reforestación específico para lo que son áreas de protección que ya ahí genera algunas pautas. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía eran necesarias adicionarle. Después se hizo una mejora importante para el 2019, igual es del mismo grupo de autores, pero no es sino hasta el 2022 que se genera esta guía de principios básicos en arboricultura a través de este proyecto que les mencionaba, Proyecto TEU, que se empiezan a observar algunas variables importantes en relación a las técnicas de plantación. Importante que cosas que se contemplan en este espacio que muchas veces deben de ser tomadas en cuenta es específicamente dónde están esas tramas verdes y cómo deberíamos de tratarlas en relación a las variables de escala. Y con esto no me refiero a lo que es la altura de los árboles y el distanciamiento entre ellos. Entonces, dependiendo de dónde vayamos a hacer este proceso, debemos de considerar pues unas distancias mínimas. Aquí es tal vez al inicio cuando les hablaba sobre la importancia del árbol o el árbol como un ser vivo, es importante que en esa búsqueda de la cobertura en la ciudad pensemos que es más importante la calidad que la cantidad. Muchas veces estos procesos de plantación em, eh, están concebidos porque debo de competir con otra organización para ver quién planta más, cuando realmente lo que deberíamos de estar este, realizando es procesos de ver quién lleva al árbol a sobrevivir por mayor tiempo o por quién lo lleva a tener esa vida posterior a la plantación, ¿verdad? Entonces es un poco cómo cambiar esas mentalidades en relación a cómo poner realmente lo que ocupamos, no más, no menos. Bueno, ahí ven, ahí en este cuadro pueden ver un poco, digamos, los distanciamientos. Por ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo, por ejemplo, lo que son aceras. El distanciamiento o la altura máxima de los árboles, ojalá no alcance mayor a los 6 metros, podría ser un poco más, ¿verdad? Hasta llegar tal vez a un máximo de unos 8 o 10. eh, y el distanciamiento de entre árboles, ojalá que siempre sea como mínimo 4 metros, pero podrían ser más. Bueno, y pues cuando hablamos de vegetación ribereña, por ejemplo, aquí podríamos estar pensando en otras condiciones de árboles más grandes, de mayores distanciamientos, hasta podría o cabería en este proceso también, como es un proceso de rehabilitación, mayores densidades.
Es importante también un poquito hablar sobre el respeto de distancias, servidumbres, antes de empezar a hablar sobre plantación. Entonces, un poco para que vean cuál es la normativa que tenemos actualmente, un poco el decreto ejecutivo 25902 del MIBA y el MINAE, específicamente donde se establece cuál es el mínimo que se debe de tener de ancho cuando hay agua, servidumbres de agua potable o pluvial y alcantarillados, de manera que esté ese espacio libre, habilitado, para que en el futuro, si se requiriera hacer algún mantenimiento, pues no vaya a perderse el esfuerzo, ¿verdad? O eliminarse los árboles que hemos recién establecido. Cuando hablamos también de lo que es bueno, otro que tal vez no está por aquí, pero está definido en el Código Civil, en relación también a retiros, es que deberíamos de estar respetando, por ejemplo, si son desde la línea divisoria, digamos, de donde termina nuestra propiedad hacia afuera, deberíamos de estar respetando un mínimo de 5 metros para lo que sean árboles grandes y de 2 metros para árboles pequeños. Entonces, o arbustos, de manera de que no afectemos la colindancia de los vecinos. Entonces, un poco, digamos, de lo que sería importante. Y ahora con respecto, antes de la intervención, cuando hacemos estos procesos, muchas veces tenemos que tener claro y que no se hace es definir el objetivo sobre el cual estamos trabajando. Aquí, digamos, por ejemplo, se ponen dos ejemplos, como promover la conectividad ecológica y promover la rehabilitación del ecosistema y la regeneración natural. Esto pues cabería muy bien en el caso de que estuviéramos trabajando en un área de protección, por ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber otros objetivos. Entender también cómo son las condiciones del sitio, cuáles son el suelo que está en ese sitio. Es una acera que fue completamente rellenada por escombros durante la construcción de la misma. No estamos hablando tal vez de un relleno a cielo abierto que podría tener una condición similar ¿verdad? De un suelo altamente modificado. Podríamos estar viendo, ¿verdad? Un suelo que no presente ninguna de esas otras condiciones, por ejemplo, un área de protección. Entonces, es un poco como entender primero ese contexto general y no solamente a nivel de suelo, sino a nivel de clima, a nivel de entorno como tal, si hay algo que me intervenga en el espacio, llamémosle en la ciudad comúnmente un cableado, ¿verdad? Todo el entorno como tal. Cosas que deberíamos de empezar a corregir es que en estas famosas campañas que les decía, muchas veces o lo que se incentiva es que el árbol no tiene un valor, ¿verdad? Entonces ojalá si me lo regalan y, pues obviamente lo que te regalan son árboles pequeñitos, no más, no menos. Y pues, pues es difícil o deberíamos de incentivar que las alturas menores a unos 50, por ejemplo, para lo que es la ciudad y algunos otros procesos de restauración, podamos contar con árboles de mayor altura, ojalá entre 1,50 o superior metros, de manera que ya tengan un desarrollo importante. Antes de esa intervención es importante la selección correcta de las especies, indiferentemente del lugar a donde estemos trabajando, o especialmente si estamos trabajando en áreas con espacio reducido. Selección del árbol en el vivero es relevante, de manera de que escojamos el árbol. Vamos a ver si puedo poner el puntero por aquí, creo que sí. Donde podamos escoger árboles que tengan las condiciones. Muchas veces creemos que un árbol que tiene una ramificación desde abajo es un árbol que no tiene la calidad que queremos, pero más bien ese es el árbol que tiene una estructura más sólida y pues no tiene, digamos, esas copas deformadas, cosas que podemos ver de defectos y anomalías como raíces estranguladoras, como ramas rotas, como suelo sobre el tronco, una mala estructura, algunos tallos dominantes o repetitivos codominantes, que tenga alguna marchita foliar, ¿verdad? ¿Cómo es eso que estamos llevando, ¿verdad? Que en el futuro no nos vaya a generar un problema en el espacio. La selección específicamente o más bien el acarreo de posterior, también es importante. Yo creo que no tengo ninguna foto sobre eso, pero es relevante indicar de que el árbol se debe sujetar siempre
por el adobe o por la bola de raíces que traiga, siempre desde ahí, nunca sobre el tronco, nunca sobre la copa, de manera de que si podemos solamente cargar uno, de ahí uno será. De manera de que lo podamos llevar recordando de que es un ser vivo y que tiene que adaptarse a un nuevo sitio, ¿verdad? Entonces, todo el estrés que le podamos evitar previo es lo que deberíamos de empezar a identificar y a valorar. Y bueno, ya aquí entramos ya específicamente a lo que es cómo plantamos árboles correctamente, ¿verdad? Y se generamos o abrimos esta pregunta de que si existe una técnica adecuada. Y aquí vamos a ir viendo algunas o serie de pasos. Em, Específicamente, bueno, escoger el mejor lugar, un poco lo que les hablaba ahora sobre la selección del sitio, el entorno como tal. Em, Hacer siempre un proceso de limpieza, de manera de que podamos quitar toda esa vegetación existente, es el pasto, lo que son mal llamado malas hierbas, ¿verdad? Que al final es plantas arbences, de manera que podamos dejar el suelo descubierto y pues iniciamos a cavar, o hacer el hoyo de plantación. Muchas veces uno de los principales errores que como se cometen es pensar de que el hoyo de plantación tiene que ser muy profundo cuando realmente no lo es. Como mínimo debe ser al menos 2 veces el tamaño del contenedor a lo ancho, o sea, tiene que caber 2 veces a lo mínimo este contenedor, 2 veces a lo ancho, y en relación a su profundidad debe ser igual al que tiene ese contenedor, ¿verdad? A nivel con el suelo. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Bueno, pues vamos a sacar toda esa tierra del hoyo y vamos a mejorarla. Lo ideal es que utilicemos siempre abonos orgánicos, de manera de que esto permita también generar microorganismos en el suelo o mejorar esos microorganismos en el suelo, entendiendo, como le digo yo muchas veces a las personas, de que el suelo, al igual que nosotros en nuestro estómago, tiene microorganismos y está vivo. Entonces, para que esas conexiones entre el árbol y el suelo se den, es necesario que estos microorganismos también estén presentes. Podemos utilizar retenedores de agua, hidrogeles, de manera que esto nos permita hacer o contar con agua durante la época lluviosa. Durante la época seca, ¿verdad? Que se cargue en la época lluviosa y se utiliza en la época seca. Sin embargo, es importante también que este producto pues se esté hidratando constantemente, porque si no lo que vamos a lograr es que se pierda ese producto a nivel del suelo. Creo que de las preguntas usuales en estos procesos que la gente me hace es cuánto dura esto en el suelo y si es orgánico. Orgánico no es porque es un polímero, sin embargo sí se degrada en el suelo hasta al menos durante 2 años, o sea, tiene una vida útil de 2 años, siempre y cuando se mantenga hidratado. En el momento en que usted dejó de hidratarlo, pues obviamente se va perdiendo constantemente, digamos, esa calidad del material y se va perdiendo. Importante que a la hora de colocar el árbol, a la hora de plantar el árbol, tiene que estar centrado, ¿verdad? Ojalá que lo podamos referenciar de previo en el vivero, de acuerdo a algún punto cardinal, específicamente hacia el norte, de manera de que esto nos permita que cuando lo llevemos al sitio también quede posicionado de la misma forma, y esto permite de que el individuo no tenga que gastar, digamos, nueva posición de copa en el sitio en el que está, ¿verdad? Porque no es lo mismo que me pegue el sol de frente a que me pegue de espalda, ¿verdad? Entonces, tal vez el árbol estaba acostumbrado a que el árbol, la luz, perdón, le pegara de esa posición. Entonces, al cambiarlo, pues obviamente él se va a adaptar, pero va a tener que gastar un poco más de energía que no tiene, ¿verdad? Porque se está adaptando a ese sitio para poder volver como a reorganizarse a nivel fotosintético. eh, ya cuando hayamos mezclado toda esa tierra, ¿verdad? Con los abonos orgánicos y demás, podemos ya empezar a tapar el hoyo de plantación. A la hora de compactar,
Otro de los principales errores es que nos paramos sobre ese adobe. Y creo que me salté algo de los principales errores también, que es importante de que tenemos que quitar la bolsa. A veces suena como muy lógico, pero pasa, ¿verdad? Entonces yo prefiero siempre antes de arrancar dejar esa salvedad de que la bolsita, el contenedor, la macetita, eh, ¿verdad? Indiferentemente de la concepción en la que venga, ¿verdad? Rígida, suave, ¿verdad? Que realmente quitemos ese material. La mayoría de las veces es bolsita plástica, entonces que quitemos esa bolsita plástica y podamos tratar esa bolita de raíces con mayor cuidado. Vamos a correr esto por acá, no me deja ver. Dice, posteriormente, cuando estamos haciendo podemos compactar, es importante que compactemos, no demasiado, pero tampoco que nos quede flojo, de manera de que no queden espacios aéreos importantes. Entonces, tampoco es que vamos a recompactar eso, que quede como una piedra, pero sí de manera de que el arbolito se mantenga firme en el espacio. Y cerca de esa bolita de las raíces, eh, podemos trabajar, o lo ideal es que trabajemos con las manos para poder compactar y no hacer daño. Importante esa recolección final de los desechos de plantación, ¿verdad? Que no queden bolsas, que no queden residuos ahí en el campo, que los recolectemos. Y bueno, en algunos casos es importante o es necesario utilizar vallas de protección. Específicamente yo las he recomendado y las he utilizado mucho en lugares o espacios donde hay un alto impacto o alta interacción con personas. Y a esto me refiero a áreas de juego o zonas de paso, donde pues podría haber, por esa alta interacción, algún tipo de afectación. Y bueno, aquí me devuelvo un poquito a lo que les decía, ¿verdad? Que parte de los errores más comunes es hacer el hoyo poco profundo o muy profundo. Yo diría que lo usual, casi que el 95% de las veces o más, es hoyo muy profundo. Digamos que si el hoyo nos quedara poco profundo sería como de lo menos peor que podríamos llamar, pero es lo que comúnmente se hace. Esta otra del centro es una práctica común en la agricultura, más no en los procesos de plantación de árboles o arboricultura como tal, donde aporcamos, ¿verdad? Creemos que terminamos de plantar y aporcamos, ¿verdad? Que ese es para que el árbol agarre una fuerza. Más bien estamos generando o enterrando partes del árbol que no están acostumbradas a estar bajo tierra. Entonces, el árbol necesita respirar por esos lugares, por esos espacios. Entonces, más bien nosotros estamos generando mayor contenido de humedad y, bueno, hay veces, o la mayoría de las veces, esto nos lleva a muchos años en el futuro, ¿verdad? O en algunos años en el futuro, donde qué raro, el árbol se volcó o el árbol se cayó. Pero realmente podemos entender que el error inició aquí desde la plantación. Entonces, es como ese llamado, ¿verdad? De atención de que esto, ¿qué podría ser lo recomendable? Que en vez de quedar como un volcancito, quede como una dona. ¿Y cómo es una dona? Una dona tiene una parte afuera gruesa y en el centro es limpio. Entonces, afuera podríamos dejar como un anillo y el centro tiene que quedar completamente descubierto. Podría tener un poquito de tierra así como mínima, ¿verdad? O un poquito de este sustrato que hemos preparado mínimo, ¿verdad? Como esparcido ahí en el centro, de manera que cuando llueva, pues él mismo se acomode al espacio. Y bueno, como les decía, vean que hasta en esta presentación que traigo por aquí todavía, en algún momento se utilizaba la palabra sembrar cuando lo correcto es plantar. Entonces está como muy arraigado, como les decía, en la parte cultural, y es plantar el árbol con bolsa. Bueno, que eso ya lo mencioné. Aquí es un ejemplo de lo que podría ser esos errores de plantado que les mencionaba, el cuello de la raíz, que es específicamente esta área de ensanchamiento entre el tronco y las raíces, siempre deberíamos de poder tenerla o ser visible para nosotros. De manera de que ese límite de ensanchamiento esté visible, ¿verdad? En la parte inferior, esto que vemos en anaranjado, o sí, es como anaranjado,
y podamos ver descubierto esa zona de ensanchamiento del tronco y como tal el tronco como tal. Aquí es, por ejemplo, vamos a ver aquí, esto es, por ejemplo, un poco, digamos, de cómo podrían ser esos errores de plantado. En en este primer caso, si lo ven, el hoyo de plantación es muy angosto y la altura de plantación se está quedando por debajo. O sea, estamos dejando descubierto gran parte del sistema radicular. Aquí pues es el mismo error, ¿verdad? Nada más que el hoyo de plantación sí tiene pues el ancho requerido, pero no así la altura correcta de plantación. Y en este pues ya vemos, digamos, la técnica adecuada donde tenemos ese espacio que puede ser al menos dos veces este ancho de esta bolita de raíces y una altura de plantación igual al nivel del suelo. Es un poquito aquí como reforzar nuevamente, como les decía, entonces el hoyo de plantación ideal debe ser de al menos de 2 a 3 veces el ancho, que eso es lo permitido. Ya podemos hacerlo más ancho, pero no más profundo, de la superficie del suelo. Estas paredes deben ser inclinadas. Tenemos que intentar buscar de manera poder abrir, ¿verdad? Hacer esta apertura hacia los lados, porque ahí nos vamos o ahí se va a distribuir el desarrollo radicular. Uno de los principales mitos que tenemos es que a la hora de plantar demasiado profundo es para que el árbol no genere raíces externas porque creemos de que tiene o tiene que profundizar y realmente se ha desarrollado o se ha investigado que la altura de plantación mínima, o más bien el desarrollo radicular mínimo, anda siempre entre estos 0 y 40, 50 centímetros de nivel del suelo. Digamos, el sistema radicular se desarrolla ahí, ni más ni menos. Entonces, realmente lo que hemos de favorecer es ese espacio de desarrollo radicular. Em, Vamos a ver, debe estar inclinado a no menos del ancho del cepillón y de esta forma el hoyo será más ancho en la parte superior que en el fondo, ¿verdad? Un poquito más como cónico, donde podamos tener ese espacio. Esta es alguna imagen de referencia de un proceso de plantación, donde podemos ver aquí en la parte baja, pues el material que salió del sitio de plantación. Encima podemos ver el favorecimiento con abono orgánico, ¿verdad? O con compost, indiferentemente de dónde sea la fuente. Puede ser el lombricompost, puede ser gallinaza, puede ser un compost hecho en casa, puede ser, ¿verdad? Diferente, un caballaza, por ejemplo, hecho de estiércol de caballo o de cualquier otro medio en el cual sea un compost. Aquí ven un poco el hidrogel que al final al cabo parece o tiende a parecerse un poco a lo que traen los pañales de los niños. Sin embargo, la diferencia de los pañales de los niños es que estos no permiten, solo su función como tal es de absorción. No permiten el intercambio ni de agua ni de sustancias. De manera de que este producto sí lo hace. Entonces tiene esa posibilidad de seguir generando transferencia en el suelo de los nutrientes y del agua, pero además va a generar mayor espacio poroso o mayor espacio, digamos, en el suelo, porque el suelo también requiere oxígeno, o el árbol requiere oxígeno en el suelo. Em, bueno, esto es un poquito sobre algunas especies que pues realmente no tiende a más en este proceso, pero bueno, un poco sobre algunas especies que podrían generarse. Traigo esto a colación de la restauración del paisaje como para entender, porque muchas veces hablamos de algunos términos de restauración que hay veces utilizamos o mal utilizamos, entonces como entender un poco qué significa cada uno de ellos. Es importante entender que lo que usualmente hacemos en nuestros procesos, digamos, o mayormente, están relacionados a lo que es la recuperación específicamente de sitios que claramente en algún momento estuvieron degradados o fueron degradados, pero la utilización o principalmente las especies que se llevan a ese sitio, muchas veces no son las que existieron ahí en ese entorno. ¿Qué significa esto? Que bueno, ahí tenemos especies de otros
de otras áreas o de otros sitios de zonas de vida, que al final y al cabo, pues no logra recuperar la diversidad biológica original, pero sí, pues obviamente va a generar un cambio en relación a la función de la protección y esos otros servicios ecosistémicos que esas especies podrían brindar. Cuando hablamos ya de una selección de especies en la cual yo identifique un poco cuáles eran las especies que existían en ese espacio antes de algún cambio específicamente hablando, estamos hablando de una rehabilitación, porque estamos restableciendo la presencia de un grupo, llamémosle, de especies vegetales originales o de las que existían en ese sitio. Entonces, eh, hay veces, yo diría que estas dos, tanto recuperación como rehabilitación, son como de las más utilizadas, pero muchas veces oímos el término que estamos haciendo una restauración ecológica. Para realmente entender a la restauración ecológica como lo que es, hay que entender de que estamos intentando recuperar la estructura original, la composición natural de las especies y las funciones naturales. O sea, estamos escalando en esta escalera muchísimo más alto. Esta escalerita que vemos aquí, que es la escalera de la restauración de Chasdón, donde podemos ver, digamos, tanto el nivel de degradación, el tiempo y el costo y la biodiversidad de los servicios. Entonces, la restauración como tal, pues vamos para arriba, dependiendo, digamos, o más bien hacia abajo en el tiempo y el costo y en la diversidad de los servicios, perdón. Importante entender un poco también lo que son las áreas de protección e incentivar a que se respeten de manera de que podamos generar o tener sus espacios libres dentro de la ciudad. En áreas planas, de acuerdo a nuestra legislación, deberíamos de estar respetando 10 metros de ese cauce. Importante siempre mantenerlo ahí o poder intentar hacer esos procesos de recuperación o rehabilitación. Cuando estamos hablando de terrenos quebrados con pendientes mayores al 45, al 40%, vamos a tener áreas de protección mayores, específicamente a 50 metros, y en terrenos planos, en áreas rurales o en áreas, ¿verdad? No tan, no dentro de la urbe, de las ciudades, vamos a tener 15 metros de área de protección. Bueno, eso es un poquito lo que son lo que son los dominios públicos, específicamente en relación a la captación lo que son las nacientes, ¿verdad? Que tienen un mayor eh, amplio espectro, digamos, de perímetro de protección. En este caso, 200 metros y es una fuente que es utilizada para consumo. Ejemplos, aquí estos son ejemplos, digamos, de sitios que se pueden trabajar dentro de las áreas de protección. Tenemos esto por aquí porque es relevante en relación a entender qué es lo que debemos de llevar o qué es lo que tenemos que usualmente manejar. Relevante siempre, ojalá que utilicemos, vamos a ir a ensuciarnos. Entonces es importante que llevemos la ropa con la que nos podamos sentir cómodos y cómodas. Que no vayamos a ir con un pantalón blanco o con algo, ¿verdad? Porque vamos a ir a trabajar y nos vamos a ir a ensuciar. Entonces, ojalá un pantalón largo, ojalá de oscuro, que podamos realmente ir a conectarnos con lo que estamos haciendo. Ojalá camisa manga larga por protección al sol, siempre protección solar, ¿verdad? Bloqueador, bastante agüita, llevar agüita o llevar cómo estar hidratados, un calzado adecuado, ojalá un zapato cerrado. em, y que sea un poquito gruesito, ¿verdad? O que tenga esa capacidad de trabajo, ¿verdad? Muchas veces tenis blancas o tenis muy, ¿verdad? Muy lisas, más bien nos generan a veces un poquito de riesgo el hecho de que alguna persona en una condición de un terreno no muy plano pueda, digamos, verse afectada por el desplazamiento. Entonces, este tipo de zapatos de tenis, pues ojalá que tengan una suela que permita una tracción importante, desinfección ante todo,
¿verdad? Ojalá que podamos tener una estación en el sitio donde nos podamos lavar las manos, donde tengamos jabón, eh, para que durante el proceso siempre, ¿verdad? Cuando se hacen pausas para algún tipo de alimentación o algo, podamos desinfectarnos. Y aquí dice opcional los guantes, pero yo diría que debería ojalá ser común y obligatorio que cada persona lleve sus guantes de trabajo, más que todo para aquellos y aquellas que no están acostumbrados a trabajar en el campo, ¿verdad? Y ya un ratito después de trabajar con la pala y con las herramientas, pues empiezan ya a ver algunas ampollitas y algunos dolores, ¿verdad? De ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, tal vez con los guantes nos proteja un poquito más. Vamos a hablar también un poquito sobre mantenimiento, como les decía, porque al final y al cabo los procesos de plantación eh, no terminan en el proceso de la hora de plantar el árbol. Esto tiene que continuar. ¿Cuánto? ¿Cuánto podría ser lo mínimo? Bueno, de ahí, lo mínimo es lo mínimo aceptable, diría yo, es durante al menos un año donde podamos tener un seguimiento del individuo eh, en todo su proceso, ¿verdad? Desde la época seca con riego, ¿verdad? Que tenga la posibilidad de mantenerse hidratado durante esta época, que pues completamente seca, que podamos con pala, con palín, con un cuchillito, con una guadaña, ¿verdad? Podamos quitar esas plantitas arbences, esas mal llamadas malas hierbas sin que con esto vayamos a dañar el tronco. Uno de los errores comunes durante estos procesos de mantenimiento es eso. Eh, Utilizamos una guadaña, por ejemplo, para hacer la corta del césped o de esas plantitas que están alrededor del arbolito y pues las rompemos, ¿verdad? O le causamos heridas mecánicas con, con este tipo de herramientas. Entonces hay que tener cuidado de poder hacerlo lo más cuidadosamente posible desde la base del árbol, del tronco, y ya después, posteriormente, en las periferias, sí podríamos utilizar cualquier otro método un poco más libres, ¿verdad? De trabajar. Y bueno, un poquito de cuáles son esos procesos de mantenimiento que les decía, los mínimos aceptables. Aquí es importante que les mencionaba ahorita que dije al menos un año, pero bueno, si pudiéramos hacerlo por al menos 3 años desde procesos de la formación del árbol, nos generaríamos un adecuado desarrollo. Y con esto, eh, pues visualizar de que no es un proceso que acaba el día que lo plantamos, me tomé una foto contigo y no me acuerdo de vos. Estuvo muy bonita la foto. Ahora más bien me gustaría si alguien en la apertura, este, o ahí los que nos están viendo en el Facebook Live pongan alguna experiencia que hayan tenido y si aún está ese arbolito que plantaron, si aún está, si lo van a visitar, que nos cuenten. Entonces, ¿qué serían lo principal? El riego durante el verano, las rodajas, ¿verdad? Que les decía, quitar todas esas malas hierbas, aplicaciones de abono, aplicaciones de organismos benéficos para el suelo, tricoderma, em, cualquier otro, ¿verdad? Que permita el desarrollo del árbol. Específicamente al riego, aquí traigo algunas pautas básicas que podrían generarse, que cuál es por ejemplo, o cuáles preguntas básicas podríamos pensar, ocupamos o considerar más bien la primera es, ¿cuál es la fuente del agua? Esa agua que estamos utilizando es agua potable, es agua que estamos sacando de un arroyo que está contaminado con alta presencia de, no sé, agroquímicos, por decir algo, que más bien vayan a afectar el individuo. Son aguas empozadas que se utilizan de una laguna que tal vez no tienen la oxigenación requerida. Lo ideal es que ojalá no utilizáramos agua potable, ¿verdad? Porque, pues como saben, tenemos una crisis importante de este recurso, a pesar de que somos un país rico en este, pues tenemos bastantes racionamientos, pues específicamente durante la época seca. ¿Con cuánta frecuencia? Es importante establecer primero un plan de calendarización que va a depender del tipo de suelo y de otras características específicas del entorno. Y para esto no hay, digamos, una receta.
O sea, cada lugar va a ser específico por sus regiones, por sus características climáticas o bioclimáticas. Y por ende esa frecuencia se tiene que considerar. ¿Cuánto podría ser lo mínimo? Digamos, si hemos utilizado estos retenedores de agua, podríamos, qué sé yo, si hacemos un riego todas las semanas, si utilizamos estos productos, podríamos extenderlo a cada 2 semanas, este proceso de riego, de manera que podamos disminuir la cantidad de agua que se requiera. Digamos, dentro de lo que usualmente pues, este es un caso específico del Parque Metropolitano La Sabana, digamos, para árboles de este calibre, de alrededor de 1,5 m a 2 m. Lo que se utilizaba eran al menos 68 litros de agua, más o menos creo que eran de 2 a 4 baldecitos de estos que ven, de manera de que pues pudiera tener ese recurso durante el verano. Un poquito sobre lo que les hablaba de que es una ronda. Pues una ronda básicamente es quitar, como ven de esta imagen, que donde está todo este pastito o estas malas hierbas en la base del árbol, es de forma manual poder eliminarlo. Y digamos, podríamos empezar ya mecánicamente, ya sea con un machete o con una guadaña, a cortar o eliminar, digamos, de aquí hacia afuera todos ese nivel o esa altura del pasto, pero sí hacia lo interno. Ojalá lo ideal es que lo hagamos de forma manual, protegiendo no solamente el tronco, sino que también podamos proteger aquellas raíces superficiales. Esta otra imagen de aquí, que está encerrada en el circulito, vean que no cumple con lo que hablábamos ahora sobre aporcar el árbol, ¿verdad? Tiene toda esa tierra al centro. ¿Cómo hubiese sido lo ideal? Que esa tierra la hubiésemos dejado hacia afuera, ¿verdad? Como les decía, en vez de como un volcán, que quede como un anillito, ¿verdad? Como una dona. Y bueno, ahora les hablaba un poquito de esto, que es uno de los principales daños que uno observa en esos procesos de mantenimiento, donde vemos que esos daños físicos o mecánicos se dan específicamente durante esa corta del césped y que forman parte siempre de esos desórdenes abióticos que generan estrés al árbol. Em, ¿Qué provocan en el árbol específicamente? Pues una etapa de decaimiento en el establecimiento, y muchas veces no solamente un decaimiento, sino un daño severo que provoca hasta la muerte. Entonces, esta es una imagen de lo que usualmente se ve. Esto es con una cortadora de césped, ¿verdad? Con una guadaña, lo que llamamos nosotros una guadaña, con el hilo de la guadaña. Achilillamos la corteza, y no solamente la corteza, sino la primera capa del cambio, del crecimiento del árbol, de manera que hacemos heridas que pueden provocar ese proceso. Y esta imagen que pueden ver aquí a su izquierda em, es un poco de lo que yo le llamo, em, tratemos primero desde la conciencia a que estos procesos no se den, pero si desde la conciencia y las palabras no lo logramos, logrémoslo a través del control. ¿Y a qué me refiero con esto? Poniendo, digamos, este tipo de dispositivos que aíslan la cuerda de estos daños mecánicos. Entonces, de ahí, si no lo logramos con palabras y con sensibilización, pues vamos a tener que hacerlo, como decimos nosotros vulgarmente, a huevo, ¿verdad? Obligando a las personas a que usen esto para poder disminuir esa severidad. Vamos a ver si pasa la siguiente. Ok, un poco sobre lo que les mencionaba a la hora de la aplicación del abono. Puede ser directamente sobre el suelo, o puede ser en este caso, o el caso que les traigo hoy aquí es el abono orgánico de gallinaza. Y el que está a la derecha es un producto que se llama surco mejorador de suelos, que son diferentes piedras volcánicas materializadas o disminuidas en polvo, de manera de que eso pues trabaje y funcione para proteger o dar otros elementos al suelo.
Parte de lo que es importante el mantenimiento, muchas veces las podas no deberían de ser realizadas durante la plantación de ningún tipo, únicamente están em, habilitadas para aquellos individuos que durante el transporte, el manejo, la plantación y demás hayan tenido alguna rama rota, quebrada, dañada, ¿verdad? Y que haya que corregir en ese momento, más no bajo ningún otro método o necesidad en específico. Entonces, eso es importante tener que lo tengan en cuenta y lo ideal sería que hasta después del tercer año empecemos a generar algún tipo de poda de formación. Sin embargo, como les decía, la calidad del árbol desde el vivero es muy importante y esas podas deberían de incentivarse, de formación deberían de incentivarse desde el vivero, de manera que los árboles vengan ya con la estructura deseada y, y no tengamos que corregir nada o lo mínimo posible en el futuro, durante el desarrollo. Importante el monitoreo, les decía, ¿verdad? Me gustaría escucharles o ver algunos comentarios ahí en el chat eh, sobre estos procesos. ¿Se acuerdan dónde están los árboles que plantaron en algún momento? ¿Hicieron algún mantenimiento? ¿Hicieron algún seguimiento de estos procesos? ¿O simplemente fue algo que hicimos un día y después ya no nos acordamos de él? Ojalá pues tenerlo georreferenciado. Ahora actualmente tenemos muchas posibilidades con nuestros celulares, donde podemos guardar las coordenadas o podemos guardar la geoposición de los árboles, de manera que eso nos permita rastrearlos en el tiempo. Y bueno, creo que esto lo mencioné ahora anteriormente, ¿verdad? Que las podas de formación después del primer año, pues en esas primeras fases de establecimiento no deberían de hacerse, más sí lograrse después, digamos, de establecido el árbol y pues son importantes en el caso, por ejemplo, cuando estamos en el entorno urbano, porque si realmente lo viéramos desde el punto de vista del entorno natural como tal, en un bosque, los árboles no requieren ninguna poda, o sea, no es una operación para ellos como tal, más sí para nosotros como seres humanos, para cumplir algún objetivo como tal, ¿verdad? Entonces, si una poda no tiene un objetivo, pues no tendría razón de ser. Traigo esta imagen que a pesar de que no es relativa a la plantación como tal, pero sí aprovechar el espacio para concientizar a las personas sobre lo que realmente es una poda. Esto que ustedes están viendo aquí es un desmoche, una mutilación como tal, eh, que no debería ser visualizado, no debería ser una práctica correcta en el proceso de poda. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito como de generar esa conciencia en todos y en todas de que esto no debe verse como algo normal y quien esté realizando este tipo de prácticas es una persona que no tiene los conocimientos necesarios para una poda. Y eliminar tanta cantidad de materia vegetal en algunos individuos, específicamente en este, que es un ciprés, es llevarlos a la muerte. O sea, ahí no vamos nunca a lograr em, que este individuo vuelva a rebrotar o a generar copa nuevamente, porque específicamente es una especie que no lo va a lograr. Entonces, entenderlo como es para que podamos ir corrigiendo esto en el futuro. Y cuando hacemos esos procesos de mantenimiento es importante que podamos generar un cronograma anual y no solo del mantenimiento, sino también de la planificación, del plantado, de manera de que podamos ir o que vayamos monitoreando mes a mes o cada cierto periodo las acciones que vamos a realizar. Y por supuesto podamos darle manejo y control al árbol. Y cerrando casi que con el tiempo límite, cierro mi presentación, agradecerle la compañía y bueno, quedo atento si quieren o si tienen alguna pregunta o algo en lo cual les pueda ampliar con mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, tenemos una pregunta en el Facebook. Dice, ¿a cuántos metros de una esquina se debe sembrar un árbol?
Excelente, eso es una muy buena pregunta. No deberíamos de plantar árboles en las esquinas porque podrían interferir con, con la visibilidad, específicamente hablando de lo que son vehículos y lo que son personas también. Entonces, em, mm, no hay como tal una normativa que nos dé una distancia mínima. Sin embargo, la Municipalidad de San José ya tiene un mínimo que creo, si no me falla la memoria, son 10 metros, que deberían de estar libres en cada esquina de manera de que esa visibilidad se mantenga. Y bueno, es un parte, digamos, de lo que hemos venido pues apoyando, trabajando, ¿verdad? Ese respeto a las distancias y a los retiros. Gracias. Bueno, lo que hay son comentarios en cuanto a que muy bueno y felicitaciones. Y no hay otras preguntas. No sé, Raquel, si hay alguna otra pregunta. Em, Sí, bueno, realmente fue muy explícito las diferentes recomendaciones muy útiles para nuestras campañas de plantación de árboles y que podemos tomar en cuenta. Recordarles que queda grabada y entonces la pueden consultar muchas veces pues, para ver que hay otro mensaje nuevo. Un momentito. Sí, igual, las felicitaciones principalmente, lo que nos están llegando. Pero preguntas específicas fuera de esta de las esquinas, creo que no ha habido otra pregunta. Más bien, si quisiera dar algún mensaje en particular, para el cierre. Bueno, creo que de lo principal es incentivarles a hacer procesos de plantación, ¿verdad? Creo que ya lo vieron ahí, un abollado correcto nos permite hacer una plantación exitosa, o sea, debemos de partir desde ahí. Y además de esto, incentivar también a que no nos olvidemos de que esto es una acción del primer paso. Entonces, apenas el primer paso de muchos que todavía faltan dar y que no olvidemos de que ocupamos seguimiento para que eso que estamos haciendo tenga realmente los frutos en el futuro que estamos buscando. Porque si no se vuelven muchas veces como acciones vacías, donde todos queremos ir a estas actividades y al fin y al cabo eh, pasan los años y realmente el objetivo por el cual fuimos y participamos y estuvimos ahí, pues era que en algún momento hubiera una cobertura, ¿verdad? O que el árbol se desarrollara y pues, muchas veces eso no se cumple. Entonces, incentivar a como que generemos esa conciencia, esa sensibilización de que este es apenas el año cero, le llamo yo el año cero, de muchos que el árbol requiere tal vez en los primeros de 2 a 3, hay veces hasta 5 años, dependiendo de la especie, que requieren de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento. Entonces, dejar ese mensaje por ahí. Excelente, muchísimas gracias. Sí, definitivamente es un compromiso la plantación de un árbol y ese compromiso es por el resto de la vida hasta que ya el árbol esté bastante grande y que pueda defenderse solo. Mientras tanto, tenemos que adquirir esa relación con el árbol para darle el cuidado que necesita. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante, tan buena. Y pues a la vez hacemos el llamado, ¿verdad? Para que en nuestras campañas utilicemos todas estas recomendaciones que nos dieron el día de hoy. ¿Sí? Ahora, bueno. Por favor. Ok, sí, por favor. De acuerdo, por favor.
Bueno, ya ese es otro tema que es muchísimo más amplio, que sí debería ser implementado y ejecutado por personas con ese conocimiento. Nada más como ejemplo, para no extenderme más de la cuenta con la pregunta, visualicemos nosotros seres humanos, voy a poner mi mano de referencia, no es lo mismo que yo necesite quitarle un dedo por una cuestión meramente de paso a que de ahí voy a quitarle toda la mano porque de ahí es lo que utilicé, tal vez no con la herramienta correcta ni en el lugar correcto, con una mala concepción de que deben de aplicarse algunas pastas, que no es lo adecuado, ya está comprobado científicamente que eso no genera ningún beneficio para el árbol. Entonces es un tema muchísimo, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de podas, porque sí ya es un tema distinto y pues tenemos que entenderlo como es, ¿verdad? Como casi que una cirugía, de manera de que quien lo haga tiene que saber hacerlo. Tendríamos que darle una vueltita, seguro es un árbol que está en nuestro barrio, así que, porque la pregunta es de doña Juanita, de la asociación del barrio donde está ubicado el Colegio de Biólogos. Entonces, bueno, podríamos revisar el caso en específico con doña Juanita. ¿Qué Perfecto. otra pregunta? Este es Raquel. Esas eran. Bueno, ok, bueno. Bueno, entonces de nuevo hacemos la despedida, ¿verdad? Y el agradecimiento tanto a la asociación, a ACRA, porque pues nos han colaborado muchísimo y estos espacios pues permiten llevar esta información tan importante a diferentes personas. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias.